In unserer Sendung En nuestro programa del 27 de diciembre de 2024, No se quiere como presidente a los adversarios de la guerra, informábamos sobre la anulación de las elecciones presidenciales rumanas por el Tribunal Constitucional de Rumanía. La primera vuelta la había ganado el candidato independiente Călin Gheorghiu, conocido por su postura crítica hacia la OTAN y la Unión Europea. El programa mostró que la decisión del tribunal era extremadamente cuestionable. Amplios sectores del pueblo rumano dudaron de la legalidad de esta acción. Su popularidad aumentó constantemente y en las encuestas de enero estaba muy por delante de sus rivales, con un 37%. En febrero, Gheorghiu fue detenido por las fuerzas del orden cuando intentaba declarar su candidatura a la reelección, que muy probablemente habría ganado. Fue puesto en libertad tras el interrogatorio, pero quedó bajo vigilancia de la Fiscalía. Como consecuencia, tiene prohibido salir del país, entre otras cosas. Tampoco puede abrir cuentas en redes sociales. El pueblo reaccionó a esta medida con grandes manifestaciones de solidaridad. Cientos de miles de personas salieron a la calle en Bucarest a favor de Gheorghiu. Sin embargo, fue excluido de la reelección por decisión de la Comisión Electoral. Gheorghiu presentó entonces un recurso, pero fue rechazado por el Tribunal Constitucional rumano, que ya había anulado las primeras elecciones. Se agota así la vía judicial y no se autoriza al candidato popular a presentarse a las elecciones. Pero, ¿se tomó esta decisión de forma correcta? ¿Realmente emitió el tribunal un juicio neutral y objetivo o hay pruebas de influencia de otras fuerzas? Cla.tv le ha echado un vistazo más de cerca. Antes de hablar de la inhabilitación de Gheorghiu para la reelección, echemos un vistazo a la anulación de la primera vuelta de las elecciones presidenciales. Esto ha sido criticado desde varios frentes. En la conferencia de seguridad de Múnich, el vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, calificó la decisión de las autoridades rumanas de anular las elecciones de ataque a la toma de decisiones democrática. Como consecuencia, el gobierno estadounidense suspendió por el momento el programa de visados para Rumanía. La llamada Comisión de Venecia, que asesora al Consejo de Europa en asuntos de derecho constitucional e internacional, también estudió el caso y criticó la decisión. El exdirector del Servicio Rumano de Inteligencia Exterior, SIE, Silviu Predoi, también cuestionó públicamente la base sobre la que el tribunal había fundamentado su decisión. Los jueces justificaron la cancelación alegando que Rumanía se había convertido en el blanco de un agresivo ataque híbrido ruso. Se hizo referencia a la información de inteligencia revelada poco antes por el presidente Iohannis. Predoi discrepó vehementemente de esta afirmación. Analicemos de nuevo detenidamente estos informes. En ninguna parte hay indicios de que un actor extranjero manipulara las elecciones. Ni en un solo informe. ¿Por qué? Porque no hubo tales acciones. No hubo intervenciones que fueran más allá del ámbito habitual de la propaganda exterior. Das Ausmaß des Skandals. Sin embargo, el alcance del escándalo es aún más profundo. La revista rumana de investigación, Snoop, analizó las campañas de TikTok supuestamente iniciadas por los rusos, que, según el Tribunal Constitucional, habrían sido decisivas para la victoria electoral de Gheorghiu. Sin embargo, sus investigaciones revelaron que una de estas campañas fue financiada por el Partido Nacional Liberal, PNL, del entonces presidente Klaus Iohannis. Solo podemos especular sobre los motivos, pero es precisamente esta campaña la que se describe en el documento del Consejo Supremo de Defensa Nacional de Rumanía como prueba de la injerencia rusa en las elecciones. Estas conclusiones hacen que la ya muy cuestionable decisión del tribunal sea completamente absurda. Es evidente que las elecciones se anularon con pretextos. ¿Por qué? ¿Se presionó a los jueces? El propio Gheorghiu acusó al secretario de Estado estadounidense, Antony Blinken, a la Unión Europea y a los donantes extranjeros de haber desempeñado un papel decisivo en este proceso. ¿Se trata de teorías conspirativas o hay pruebas de que Gheorghiu ha dado en el blanco con estas acusaciones? El papel de la administración Biden. Richard Grenell, representante especial de la administración Trump para la política exterior, refutó la afirmación de que Rusia interfirió en las elecciones rumanas. Según Grenell, la investigación sobre las actividades diplomáticas de la administración Biden
reveló que había intentado inclinar la balanza en las elecciones rumanas en contra de un candidato conservador. La influencia de la administración Biden también fue confirmada por las investigaciones de la periodista rumana de investigación Josefina Pascal. El papel de la Unión Europea. El ex comisario de la Unión Europea, Thierry Breton, hizo una cita notable antes de las elecciones parlamentarias alemanas con respecto a la posible fuerte actuación de la AfD. Así que esperemos a ver qué pasa, mantengamos la cabeza fría por ahora y hagamos cumplir nuestras leyes en Europa. Esto se debe a que existe el riesgo de que se eludan y, si no se hacen cumplir, podrían producirse trastornos. Lo hicimos en Rumanía y, si es necesario, también habrá que hacerlo en Alemania. ¿A quién se refiere Breton con nosotros cuando dice eso es lo que hicimos en Rumanía? Entonces, ¿tiene razón Georgescu al afirmar que la Unión Europea ha ejercido influencia aquí? Liviu Dragnea, antiguo líder del Partido Socialdemócrata de Rumanía, también está convencido de que se ejerció influencia sobre el Tribunal Constitucional desde el extranjero. Señala que el embajador francés se había reunido varias veces con el presidente del Tribunal Constitucional, la última vez unos días antes de la decisión de excluir a Georgescu. Dragnea comentó así las visitas del embajador. Vino a dar órdenes, no a visitar a un amigo. Georgescu comentó sarcásticamente estas visitas con el tuit: «Viva Francia y Bruselas. Viva su colonia llamada Rumanía». El papel de George Soros. Según Georgescu, el tercer grupo que influyó en las elecciones fueron los donantes extranjeros. Aquí las pistas conducen sobre todo al estratega mundial George Soros. Está emparentado con el hombre que presentó la demanda para excluir a Georgescu de las elecciones, el ex ministro rumano de Educación Remus Pricopie. Actualmente es rector de la Universidad Nacional de Ciencias Políticas y Administración Pública de Bucarest. Esta universidad forma parte de una red de universidades en las que George Soros invierte $1.000 millones para combatir el nacionalismo y promover una sociedad abierta, como explicamos detalladamente en el programa del 27 de diciembre de 2024. Soros está fuertemente interconectado en Rumanía y se ha infiltrado en gran parte del panorama de los partidos, los medios de comunicación y las universidades con sus donaciones y su red de ONG, organizaciones no gubernamentales. Călin Georgescu anunció en una entrevista que desmantelaría estas redes desde el primer día de su presidencia. Georgescu textualmente: «Escuchen, la red de Soros será ciertamente prohibida porque ha hecho mucho daño a mi país, a mi gente. Desde el primer minuto de mi mandato, se lo aseguro. Se prohibirá en el primer minuto de mi mandato, no más tarde. Porque todo lo que hizo la red de Soros no solo iba dirigido contra la democracia, que es desastrosa, sino también contra la cultura, la tradición y todo lo que forma parte de los valores de Rumanía. Así que, una vez más, Soros debe de desaparecer de este país, por completo. Total significa total, sin discusión, sin negociación». Varios jueces del Tribunal Constitucional que excluyó a Georgescu de la elección también tenían vínculos con Soros, como reveló la periodista rumana de investigación Josefina Pascal. Por ejemplo, antes de convertirse en juez constitucional, Elena Tănăsescu formaba parte del consejo del Institute for Public Policy, una ONG que pertenece a la red de Soros y ha recibido considerables fondos de ella. Así que no es de extrañar que estos jueces no quisieran permitir que se presentara a las elecciones un candidato que se ha posicionado tan claramente contra de Soros. Conclusión. Hay fuertes indicios de que el Tribunal Constitucional rumano se vio influido externamente en sus decisiones de anular las elecciones presidenciales y no permitir que Georgescu se presentara. Esto sugiere que se trata de un golpe de Estado por parte de los poderes fácticos que actúan de forma encubierta, también conocidos como el Estado Profundo, contra el candidato preferido por el pueblo. Rumanía no es un caso aislado. En Francia, Marine Le Pen, que tenía muchas posibilidades de ganar las próximas elecciones presidenciales, también fue inhabilitada por sentencia judicial para presentarse a las elecciones en los próximos años.
Hasta ahora, este tipo de acción abierta por parte del Estado profundo, redes democráticamente ilegítimas y globalmente activas que persiguen encubiertamente los intereses de una clase dominante secreta, rara vez ha sido necesaria, ya que fue capaz de manipular a la gente a través de su control de los principales medios de comunicación para que votaran abrumadoramente a favor de los candidatos que se les presentaban. Con la creciente influencia de los medios de comunicación libres y de periodistas de investigación independientes como Josefina Pascal, ya no se puede mantener al pueblo bajo la hipnosis pretendida. El pulpo, que hasta ahora operaba en secreto, se ve ahora cada vez más obligado a intervenir directamente y abiertamente, como en Rumanía. Sin embargo, al igual que tras la anulación de las elecciones en Rumanía, esto solo provocó una reacción desafiante del pueblo, que apoyó aún más a Ceausescu. Esto obliga al gobierno en la sombra a mostrar cada vez más su verdadera cara, completamente antidemocrática, lo que a su vez acelera el proceso de despertar del pueblo. Por lo tanto, queridos espectadores, no se desanimen por la cada vez más evidente ruptura de la justicia en todas partes, sino más bien formen parte de este proceso de despertar global. Aunque el Estado profundo intente congelar los nuevos brotes como una helada de abril, la primavera humana está llegando y ya no se puede detener.